Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dan la más cordial bienvenida a la cuarta mesa redonda del ciclo de conferencias Los derechos políticos vistos desde las humanidades. Sean todas y todos bienvenidos. Preside en este acto la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. La doctora Marta Lamas, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Modera y comenta la doctora Yanin Otalora Malasis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. La doctora Mónica González Contró es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es abogada general de la UNAM e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y especializada en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Es consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Asamblea Consultiva para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Realmente el estar en esta mesa compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la participación y los derechos políticos de niñas, niños y adolescentes. Y la primera pregunta que cabría hacer es si realmente los tienen, y por eso celebro muchísimo el hecho de que se haya incluido este tema específico en pues, este contexto mucho más amplio de una reflexión sobre los derechos políticos en general. Entonces, bueno, había traído una presentación, no sé si se podrá poner, pero si no, comenzaremos con pues algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, abordaremos cuáles son las percepciones sociales sobre la participación infantil y adolescente. Esto con base en algunos, sobre todo en una encuesta que se levantó hace poco más de un año y que justamente mide percepciones sociales. Después vamos a hacer algunas reflexiones sobre algunos ejercicios de participación infantil que se hacen en México, en concreto las consultas que se realizan de manera concurrente con las elecciones y el Parlamento Infantil. Vamos a ver después qué dice los instrumentos internacionales sobre este tema, cuáles son las recomendaciones que se han hecho en México y cuáles son las críticas y las propuestas para una verdadera percepción infantil. El tema es muy, digamos, muy complejo. Dejaremos de lado algunos pues, ámbitos, como por ejemplo la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que justamente está en proceso de integrar la participación infantil al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por cuestiones, digamos, de tiempo y por centrarnos más bien en pues, la reflexión sobre algunos aspectos que han dificultado de manera importante precisamente el reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, como les decía yo, la primera gran dificultad que tenemos para reconocer a niñas y niños como titulares de derechos políticos, ¿no? Bueno, estaremos hablando ya de un segundo paso, porque ni siquiera hay una percepción generalizada o una percepción, digamos, unánime o muy mayoritaria en relación con que los niños sean titulares de derechos. La primera vez, digamos, que a nivel nacional se preguntó en relación con los derechos de los niños de manera específica fue en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en 2010. Volvimos a replicar esta pregunta, ¿no?, que era sobre los derechos de los niños en 2014, en esta encuesta que dio lugar a fue una gran encuesta que hizo la universidad que se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, sobre 25 grandes temas nacionales, y uno de ellos fue niñas, niños y adolescentes. Lo que no hubo gran movimiento en relación con la percepción sobre la titularidad de derechos de niñas y niños. La pregunta era, ¿no?, ¿usted cree que los niños deben de tener los derechos? Poco más del 60% respondió que deben de tener los derechos que les da la ley.
¿sí? El resto consideró que deben de tener los derechos que sus padres les quieran dar, más o menos 3 de cada 10, y pues un 3% más o menos contesta que no tienen derechos por ser personas menores de edad. Y lo más curioso que yo les voy a decir es que cuando yo he compartido pues, estos datos, mucha gente dice, ay, pues qué bueno, ya son la mayoría. ¿Cómo es posible que tengamos, digamos, estas percepciones? Ya me imagino que esto hubiera salido, la encuesta nacional sobre discriminación en México mide las percepciones sobre la titularidad de derecho de muchos grupos en condición de vulnerabilidad. Si esto hubiera salido, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Aquí está mi querida amiga Marta Lama, imagínense, 6 de cada 10 personas opinan que las mujeres deben de tener los derechos que les da la ley, ¿no? El 40% opina pues, que los que sus maridos les quieran dar, ¿no? O que no tienen derecho porque sean mujeres. No estaríamos aquí, estaríamos armando una revolución. Pero como se trata de niñas y niños y tenemos percepciones sociales profundamente enraizadas en relación con la titularidad de derechos, pues nos parece que bueno, vamos avanzando. Y en realidad esto nos demuestra un retraso terrible. Estamos hablando de los derechos que les da la ley. No se preguntó, pues deberían de tener derechos de participación política, derecho a la manifestación, no, es nada más los poquititos derechos que les daba la ley en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos un entorno que difícilmente favorece la participación. Igual en esta encuesta se midió más o menos qué opinaba la gente si los niños debían de participar, por ejemplo, en las decisiones que hay en la familia, en la escuela y en las decisiones del país, ¿no? Entonces, más o menos la mayoría decían pues, que deberían de tener mucha participación, pero conforme se va avanzando hacia lo más público, es decir, en las decisiones políticas, va disminuyendo la opinión de que deben de tener mucha intervención en los asuntos que les afectan en relación con las políticas. Y entonces vemos pues que estas son pues, principalmente algunas de las cuestiones, o sea, las percepciones sociales, son las que no ayudan al cumplimiento de los derechos políticos, que después vamos a ver cuáles son y si realmente hay un espacio de participación política en niñas y niños. Buscamos una explicación, podemos encontrar que la negación de los niños y niñas como titulares de derechos tiene mucho que ver con el nacimiento del Estado liberal y comparte percepciones que también afectan o han afectado durante muchísimos años en el ámbito de lo privado a las niñas y los niños. Cuando nacen las primeras declaraciones de derechos, ¿sí?, no eran declaraciones universales, por ejemplo la Declaración Francesa o la Declaración de Estados Unidos, tenían en mente un titular de derechos muy concreto, que yo denomino el agente autónomo, que eran las únicas personas que desde la perspectiva de esa época podían tener decisiones libres, que era el varón adulto propietario. Desde luego porque se presumía que las mujeres no podían tener decisiones autónomas porque estaban influidas por sus maridos, adulto porque se presumía pues, que alguien que era menor de edad no podía hacerlo, y propietario, que era un atributo muy importante, era porque se presumía que únicamente quien dependía de sí mismo podía ser libre para tomar decisiones. Y el asunto es que desde esta tradición el modelo del titular de derechos permaneció muy rígido, y entonces lo que fue pasando a lo largo de 200 años fue que otros, digamos, por ejemplo las mujeres, reivindicaron, diciendo, no, nosotros también podemos ser libres. Pero el asunto es que el modelo sigue permaneciendo muy rígido y niñas y niños siguen siendo relacionados con el ámbito de lo privado, ¿no? Igual, no sé cuántas abogadas y abogados hay aquí, pero cuando yo estudié hace ya muchos años derecho, el derecho familiar era considerado derecho estrictamente privado, era una parte del derecho civil, y todavía hay voces que se niegan a reconocer que el derecho familiar no puede ser solo derecho civil, porque no está regulando relaciones entre iguales, que es el fundamento del derecho civil, es decir, la autonomía de la voluntad parte pues, de que estamos nosotros respetando que en partes iguales pueden decidir libremente y que hay relaciones de poder en la familia, por ejemplo.
Entonces, estas categorías clásicas del derecho se han ido rompiendo, pero las resistencias sociales son muchísimo más fuertes. La infancia se constituye como una especie de coto que excluye, al menos teóricamente, cualquier tipo de contaminación de las preocupaciones adultas. Esto se ve muy claramente en la encuesta, ¿no? Cuando nosotros vemos qué palabras en la encuesta de los mexicanos vistos por sí mismos se asocian con niños, es jugar, inocencia, ¿no? Es como esta imagen idealizada de la infancia. Y cuando nosotros contrastamos esto con las condiciones que viven la mayoría de las niñas y los niños de México, vemos que esta imagen idealizada no corresponde a la realidad. Pero, desde mi perspectiva, y aquí me estoy metiendo en terreno resbaladizo con mis queridas amigas, pero lo voy a decir, estas imágenes idealizadas de ciertos grupos, lo que tienen como fundamento es la no aceptación de la alteridad. Yo se los digo de manera además muy clara, si ustedes quieren reconocer a un macho, pregúntenle qué piensa de la mujer, y si les contesta, es que la mujer es superior al hombre, es un ser perfecto, son mucho más responsables, más inteligentes, no, focos rojos porque es un macho, porque lo que no está dispuesto a reconocer es que la mujer es una persona igual que él, ¿no? Que tiene, pues que las hay inteligentes y no inteligentes, responsables y irresponsables, ¿no? Es como esta idealización para evitar el reconocer como un igual. Lo mismo sucede con la infancia, ¿no? Es esta imagen, ay, es que los niños son inocentes y la infancia es lo más bonito que hay. No, pues no. O sea, los niños son personas y pues tienen defectos, virtudes, a veces pues hacen cosas, ¿no? Es decir, no podemos catalogar además la infancia como esta precisamente edad de oro. Y hay percepciones sociales que nos indican claramente que se da esta idealización precisamente para no reconocer a niñas y niños como personas, ¿no? Y entonces esta idea basada en cierta concepción de la infancia que les hablaba es errónea por diversos motivos. Las niñas y niños forman parte de la sociedad y participan de sus procesos. Quieran o no, participan en los procesos sociales, actúan políticamente y ejercen libertades, por ejemplo, en el contexto del juego, que después hablaremos con eso. Pero los niños están profundamente politizados. Ustedes pueden preguntarle a cualquier niña o niño de 7, 8, 9, 10 años y saben perfectamente quién es el presidente de México, si hay elecciones, quién es López Obrador. Están muy informados porque los niños también reciben toda la información que recibimos como sociedad y tienen sus propias opiniones también. Desde luego hay una influencia importante del círculo familiar, pero si nosotros vamos a los grupos de niños, muchas veces hay discusiones políticas, incluso de la política, digamos en el sentido más desde lo público, y desde luego hay una política, hay política en la escuela, hay política en el salón de clases, ¿no? Entonces, también en realidad esta visión de la infancia se aleja mucho de la realidad. Basta con ver las grandes responsabilidades que desde muy corta edad deben asumir niñas y niños, especialmente cuando son pobres y tienen que contribuir económicamente al hogar, ¿no? Que es como esta situación de un doble rasero muy, digamos, muy llamativo, porque por un lado no se les reconoce justamente los derechos o la posibilidad de participar políticamente en lo que entendemos por participación política, que es otra de las cuestiones, digamos, que habría que discutir, pero sí tienen ellos un papel muy importante incluso de sostén del hogar en las familias pobres. Las cifras de trabajo infantil en México, desde luego en el mundo, pero en nuestro país, son altísimas, y de trabajo infantil de todo tipo, y especialmente quienes contribuyen a la economía familiar. Entonces, por un lado, hay una visión muy normalizada, pues, de que los niños aportan económicamente a los hogares cuando esto lo necesitan, pero no se les atribuye esta posibilidad, ¿no?, de decidir políticamente. Bueno, entonces voy a hablar rápidamente porque la verdad es que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, para contrastarlo con los ejercicios que desde la autoridad se han hecho. Y voy a hablar del juego libre como el espacio de participación política de niñas y niños, pero también como el elemento indispensable para el futuro de nuestra sociedad democrática. Entonces, perdonen que parezca un poco como un salto de tema, pero verán ustedes que es muy importante cuando lo contrastamos.
En el juego libre, especialmente el que se da en la etapa escolar, esta que es de 6 a 12 años, es un juego muy específico, ¿no? Por eso hay que distinguirlo de otras prácticas. Y es una actividad que niña o niño elige libremente y es un espacio de libertad en el que la persona ejerce su autonomía, es decir, toma varias decisiones, ¿no? Si quiere jugar, no jugar, con quiénes, a qué y cómo. Y este es el típico juego, se llama juego, es el juego libre, pero es muy característico de esta etapa el juego de reglas. Que todas y todos recordarán aquí, pues que nos juntábamos con los primos, con los compañeros de la escuela, con todas las, digamos, con nuestro entorno social, y entonces es primero, bueno, ¿a qué vamos a jugar? ¿No? Ah, bueno, pues ya a las escondidillas. Ah, bueno, pero entonces, ¿quién cuenta? ¿Y cuál es, qué se vale y qué no se vale? Y en esta etapa, el juego consiste precisamente, primordialmente, en el acuerdo sobre las reglas. Y ya después, pues son 20 minutos los que juegan los niños, pero lo importante fue el ejercicio deliberativo. Eso es primordialmente en lo que consiste el juego. Y es un juego que cada vez se está perdiendo más y que es indispensable para la construcción de lo que los psicólogos del desarrollo llaman la autonomía moral, es decir, entender que las reglas del juego las ponemos nosotros, que no es alguien que nos las impone, es ese ejercicio deliberativo. Yo he dicho en diversos espacios que la verdad es que los diputados y senadores deberían ir a los patios infantiles de las escuelas a ver cómo se hace un ejercicio deliberativo que implica dialogar, ceder y después someterse a las reglas que se han acordado, ¿sí? Entonces, el espacio, digamos, esto es un ejercicio de deliberación política que no tiene menor valor que el que se hace, digamos, desde la política. Y es muy importante porque cada vez se pierde más el ejercicio del derecho al juego libre, pues por diversas razones. Y esto sí es muy democrático, porque los niños que tienen situaciones económicas difíciles, pues no pueden ejercer el juego libre porque tienen que desempeñar otras actividades, trabajar, pero los niños con condiciones económicas muy favorables tampoco, porque los llevan, ¿sí? ¿No? Y además a la clase de inglés, de computación, de ballet, de karate, ¿no? Y entonces tienen una agenda complicadísima y además todos los juegos, desde una concepción moderna, tienen que tener un fin, ¿no? Son para algo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué le voy a regalar a ese niño? ¿Para que aprenda? Ah, no. Y lo importante es que el juego libre, que es el más importante, ¿verdad?, para el desarrollo de la autonomía moral, que es necesaria para el ejercicio de la democracia, no persigue un fin más allá del juego en sí mismo. No porque esté mal que haya juegos didácticos, está muy bien, pero el juego libre el objetivo es jugar, y para eso es necesario el ejercicio deliberativo. Y por eso hay una importancia del juego en el desarrollo moral y por ende en la comprensión de las reglas sociales, incluidas las normas jurídicas. Entonces podemos decir, ¿no?, como un ejercicio de participación política que no debe ser el único, pero es muy importante para la democracia, el juego libre. Y vamos muy rápidamente a decir, bueno, ¿qué se ha hecho en México con la participación más allá de esto que es en un entorno, ¿no? Y creo que todos y todas pues habrán oído hablar de los dos grandes ejercicios, ¿no?, que son desde lo público que se han hecho para la participación de niñas y niños, que son las consultas infantiles y juveniles, ¿no?, que organizaba el IFE, ahora el INE, que datan de 1997 y que se organizan de manera concurrente con las elecciones federales, ¿no? Algún año se trató de hacerlo en otro día, no funcionó y se organizan de manera concurrente. Y entonces, bueno, hemos tenido la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cada año tienen pues un tema distinto. Participaron el año pasado, no, este año, perdón, pues poco más de 3 millones de niños. No, es el año pasado, perdón, estoy desfasada con tanta elección que ya tenemos. No, es de manera concurrente con las elecciones federales, más o menos 3 millones de niños con 12,000 casillas, y se les presentan unas boletas en donde tienen que dar su opinión sobre pues algunos aspectos que les realizan, que son relevantes para su vida, ¿no? Y tenemos el Parlamento de las Niñas y Niños en México. Entonces también seguramente los han visto ustedes, estos ejercicios que se convocan por el Congreso de la Unión, datan del 2003 y lo organiza
pues un año generalmente en la Cámara de Senadores y otra en la Cámara de Diputados, e intervienen la SED, el DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. La siguiente, por favor. En esta participan 300 niñas y niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación básica en edades de 10 a 12 años y pues hacen labores relacionadas con la práctica legislativa, la construcción democrática de acuerdos y compromisos, así como actividades recreativas y culturales. Entonces, básicamente desde el ámbito de lo público tenemos estos dos ejercicios. ¿Qué es lo que nos dicen los instrumentos internacionales en relación con la participación infantil? Para contrastar. El derecho a la participación está reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que obliga a los Estados partes que los niños expresen libremente su opinión en todos los asuntos que le afectan de acuerdo con su edad y madurez. Esta convención es de 1989 y la verdad es que ha habido un avance muy importante en relación con la concepción de la participación política de los niños a partir de esta fecha, y el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la convención, ha emitido algunos otros criterios en relación con esta participación. La siguiente. Por ejemplo, en la observación general número 5 nos dice esto que es muy importante. Ahora bien, es relativamente fácil aparentar que se escucha a los niños, pero atribuir la debida importancia a la opinión del niño se necesita un auténtico cambio. La opinión, el escuchar a los niños no debe considerarse como un fin en sí mismo, sino más bien como un medio de que los estados hagan sus interacciones con los niños y las medidas que adopten en favor de los niños estén cada vez más orientadas a la puesta en práctica de los derechos de los niños. Esto es, digamos, de manera muy resumida, pero quiero resaltar esto, porque esto es algo que creo que en México no se ha entendido desde estos ejercicios. Todos queremos expresar nuestra opinión para algo. Nosotros vamos a votar con la expectativa de que ese voto se cuente, se respete y tenga un impacto en la vida pública. Y esto es algo que todavía no se ha logrado aterrizar en el ámbito de las consultas y los parlamentos. La siguiente, por favor. Y esto se lo dice el Comité de los Derechos del Niño en las observaciones que le hace al Estado mexicano, que son del año pasado, en relación con el informe que presentó ante este comité, ¿no? Entonces, bueno, nos dice el comité, pues se destacan las iniciativas, como el Parlamento, hace falta espacios permanentes y pues hay una gran deficiencia en que los niños sean escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos. Es decir, no solo esto, pues que bueno, puede ser un ejercicio lúdico, pero que realmente esto aterrice y sea un ejercicio permanente. Y nos dice en la A, en el inciso A, recomienda al Estado mexicano que asegure el establecimiento de espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal, y que se haga un seguimiento detallado del impacto de estos espacios en el desarrollo, en la implementación de leyes y políticas relevantes. El siguiente se refiere más a el ser escuchados pues, en los procedimientos propiamente judiciales, pero este primer inciso se refiere de manera muy concreta al espacio de lo público, que es el gran reto que hay como país. Vamos a pasar rápidamente, para no hacerme el tiempo, a las críticas de estos ejercicios y cuáles serían las propuestas para una agenda, ¿no? En los ejercicios que tenemos actualmente no hay una finalidad clara. La orientación de los ejercicios es educativa más que participativa. Hay una diferencia entre opinar y participar. Participar tiene la idea de relevancia de la decisión. Opinar, pues, es simplemente expresar alguna opinión. No hay mecanismos efectivos de seguimiento. Y esto es muy grave porque finalmente lo que estamos diciéndole a las niñas y los niños es, bueno, pues tú ve, vota y pues no va a pasar nada con eso. Y con la historia que tenemos como país, en que efectivamente hay una gran desconfianza en relación con el resultado de los procesos de participación política, pues me parece que no es un buen mensaje, ¿no? También hay una ausencia de mecanismos de contención cuando se trata de temas sensibles. Esto me parece muy grave y creo que no se ha hecho notar. A los niños les preguntan, en tu casa te golpean, tocan tu cuerpo, y va el niño y lo pone en una boleta que le da y lo deposita. Me parece extremadamente riesgoso el hacer eso
y irresponsable, me permitiría decir, ¿no? No puedes, es esta idea, ¿no?, de penetrar en la intimidad de los niños y no importa porque son niños, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me pueden preguntar eso en una encuesta? ¿Cómo puedo preguntarle a una persona eso en una encuesta, ¿no? Partiendo de que son personas. También una inadecuada comunicación del seguimiento dado a los resultados, pues sí, se han hecho cosas, pero no, esto no llega a los niños, ¿no? Y discontinuidad entre los ejercicios, no hay realmente como una visión, una política de participación que permita tener esto, ¿no? Pues es necesario, por esto, definir la finalidad de los ejercicios como un espacio de participación infantil y juvenil, un diseño de preguntas pues, realmente mucho más cuidadoso, que sean relevantes para la vida pública del país, no solamente para que sepamos cuántos niños dicen que los maltratan, eso realmente no tiene finalidad, ¿no? También que haya posibilidad de rendición de cuentas y seguimiento. Y finalmente, la siguiente nos saltamos una, ya para no excederme, ahí ya, ¿no? Gracias. Entonces, digamos, el reto que tenemos es una transición hacia un modelo de ciudadanía más paulatino, un modelo del titular de derechos más incluyente y un concepto de democracia más participativa. Y aquí voy a dejar una idea sobre la mesa que no tengo tiempo de desarrollar, pero precisamente como niñas y niños no tienen la ciudadanía jurídica, ¿sí?, porque ciudadanía sociológica sí que la tienen, la participación tiene que ser pensada en otros términos, y esos términos en que nos tiene que obligar a hacer efectivo un derecho que ya está reconocido, puede ayudarnos para repensar nuestra democracia. Porque es evidente también pues, que el desencanto con los procesos de participación democrática, esta idea, ¿no?, que tenemos la mayoría de que pues, los derechos políticos es ir a votar en julio y ahí se acaba todo, ¿no?, puede enriquecerse desde la mirada de las personas que no tienen el derecho al voto. No sé si me explico, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Los derechos de niñas y niños pueden ser el detonador de estos procesos, y desde luego resaltar esta idea del derecho al juego libre como el espacio de participación política por excelencia, del cual tenemos muchísimo que aprender las personas adultas. Muchísimas gracias.